Hugo Rafael Chávez Frías nació un 28 de julio del año 1952 en Sabaneta de Barinas. Es recordado por haber sido el presidente más polémico de Venezuela y por su gran relevancia en la historia del país. Se desempeñó como presidente del Movimiento Quinto República de 1997 a 2006 y del Partido Socialista Unido de Venezuela del 9 de marzo de 2007 al 5 de marzo de 2013. Sin embargo, mucho más que el hecho de ser presidente durante 3 periodos, su forma de gobernar marcó la relevancia de este personaje en la historia de Venezuela y del mundo. Siendo presidente, recibió un golpe de Estado el 11 de abril de 2003 y a partir de este año implantó una política de programas sociales llamada Misiones, iniciando con estas la misión Barrio Adentro, que se crea para consolidar la atención primaria como prioridad de su política de salud y así dar a toda la población respuestas a sus necesidades. Por liderar una rebelión, fue enviado a la cárcel y salió de esta habiendo estudiado, reflexionado y analizado lo necesario para salir a reivindicar predicamentos libertarios y justicieros que fueron compartidos con entusiasmo por grandes sectores de la población. Fueron varios hechos los que llevaron a Chávez a pensar de la forma en la que lo hacía, además de estar en prisión. Su título en Ciencias y Artes Militares en la Academia Militar de Venezuela tuvo gran influencia en su forma de gobernar, ya que ahí fue donde surgió su pasión por el ideario del libertador Simón Bolívar. Con los ideales bolivarianos de Chávez nace su propia posición ideológica, el chavismo. Esta corriente de pensamiento político tiene sus inicios después de la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992, con la cual trató de finalizar las medidas políticas y neoliberales que mantenían al pueblo venezolano sumergido en pobreza extrema. Esta ideología se basa en el poder que tienen las masas trabajadoras, el socialismo, el nacionalismo y el antiimperialismo, entre otras, y está presente en los partidos políticos que conforman el gran polo patriótico que gobierna el país de Venezuela desde el año 1998, cuyo líder es el PSUV, el cual fue creado por Hugo Chávez. Durante el gobierno de Hugo Chávez se quiso plantear una serie de proyectos para mejorar la generalidad del país. Los proyectos se formularon para mejorar aspectos como la inseguridad, la política exterior, la educación, la salud, los derechos y garantías, la vivienda y los programas sociales. Aunque lo que se quería llevar a cabo era prometedor y tenían metas alcanzables, la ideología de Chávez no permitió que éstas tuvieran el cumplimiento según lo planteado. Con respecto a la educación, se vio reflejado el estancamiento a raíz de que los docentes en función tenían más influencia por el hecho de pertenecer al partido del gobierno que aquellos con especialidades únicamente académicas. La influencia de ideologías políticas en las instituciones educativas tuvo como consecuencia la fundamentación de pensamientos a través de chantaje político, que la de los conocimientos básicos para el desarrollo. Chávez tomó una posición ofensiva en contra de los críticos y opositores. Los grupos de seguridad violaban los derechos de las personas y la tasa de homicidios tuvo grandes crecimientos. También se restringió el derecho a la protesta y a la libertad de expresión, lo cual no permitía tener conocimiento de la situación. Las normas descritas en la Constitución no eran cumplidas en su totalidad por parte del Estado, solo cuando había necesidad de conectarse con las masas. A partir de esto, se modificaban las normas cada día para favorecer a los dirigentes, fomentando la desigualdad entre los participantes del Estado y sus administradores. En un gobierno, como en el de Venezuela chavista, el papel del Estado viene siendo opresor, ya que se cumplen las normas que favorecen al Estado, así el pueblo se ve limitado a cumplir estas normas a pesar de la vulneración de sus derechos. Chávez se mantuvo en el poder con la gran ayuda de su retórica antiimperialista, que sustentaba de lleno la importancia del pueblo como promotor de progreso social y económico, y rechazaba las figuras de control y poder que se daban en los países extremadamente capitalistas. Por este motivo, Chávez promovió el modelo socialista como alternativa válida ante la caída voraz del capitalismo hundido en sus propias teorías y arrastrando a millones de personas a la más terrible miseria. Este modelo rechazó por completo el condicionamiento extranjero en la política interna del país y sustentó el marco de la plena soberanía económica, sin intervención de organismos internacionales tales como el Banco Mundial. Sin duda alguna, esta soberanía se reafirmó con la política de la plena soberanía petrolera, que se apoyaba en la extracción de las reservas de petróleo. Además, dio cabida al concepto de socialismo del siglo XXI, siendo Venezuela un país constitucionalmente fundamentado en esta corriente de pensamiento,
por lo menos desde 2007, cuando el presidente emprendió las primeras acciones hacia una economía socialista con una serie de decretos para estatizar, expropiar e intervenir empresas con inversión extranjera y nacional. Cuando se dice constitucionalmente, debemos mencionar que durante el mandato presidencial las reformas fueron una constante para la Constitución. Cuando asumió el poder el 2 de febrero de 1999, a los casi 3 meses instauró dos referendos que le permitieron modificar y ratificar la hasta hoy vigente nueva Constitución venezolana. Si bien este concepto de socialismo no fue implementado desde el comienzo de su etapa presidencial, su pensamiento abierto de reforma constante lo llevó a afirmar el 30 de enero de 2005 la idea de llevar a Venezuela por el camino del socialismo del siglo XXI. En su discurso del 2007, donde asumió por tercera vez la presidencia, Chávez se comprometió a llevar a Venezuela hacia el socialismo del siglo XXI y lanzó la frase "Patria, socialismo o muerte". En últimas, este modelo socialista necesitaría de la fuerte intervención estatal para garantizar las bases del pensamiento igualitarias y anticapitalistas, es decir, mucho gobierno sobre poco gobierno. Su concepto de nación estuvo muy ligado a la historia y al pueblo. Con la figura de Simón Bolívar y la Revolución Bolivariana, Chávez dio a conocer un discurso en contra del intervencionismo y a favor de los anhelos del pueblo. Todo lo anterior visto en una retórica populista, con el objetivo de despertar el sentimiento nacionalista de una comunidad imaginada, limitada y soberana en un conjunto para el cambio, para el verdadero progreso y para la construcción de un Estado con valores de libertad, independencia, paz, solidaridad y bien común.